Hola, soy Luke. Bienvenido al canal Minuto de Terror. Dale like y suscríbete al canal. Comenta de qué región de México eres. Hola Luke, quiero contarte una historia que le pasó a mi tía hace muchos años, cuando yo era apenas una niña que escuchaba los murmullos de los mayores. Es una historia de terror, de esas que te hacen temblar y te aceleran el corazón, que ha pasado de generación en generación en mi familia. Mi tía Elena vivió algo que nadie explica, algo que la cambió para siempre. Elena, viuda de unos 40 años, vivía sola en una casa vieja rodeada por un jardín descuidado. Su esposo y su hijo, Tomás, murieron en un accidente de coche años atrás, dejándola atrapada en un duelo profundo. Pasaba los días en silencio, regando plantas marchitas, hojeando álbumes de fotos con manos temblorosas, evitando a los niños en la calle. Sus risas eran un puñal, recordándole a Tomás que tendría 10 años si estuviera vivo. La casa, antes llena de calor, era ahora una tumba de recuerdos, con un sauce viejo en el patio trasero, intocado, como si guardara secretos. Una mañana lluviosa, un sonido rompió el silencio. Una risa infantil, apagada y escalofriante, venía del sauce. Elena pensó que era su mente, atormentada por la soledad, pero el sonido creció al anochecer. Con el corazón latiendo fuerte, se puso un abrigo gastado y caminó por el patio lodoso. La risa cesó al acercarse al árbol, pero ahí, entre las raíces, encontró una pelota de cuero vieja, cubierta de moho, idéntica a la de Tomás. Parecía viva, pulsante con un frío extraño. Elena la guardó, temblando. Esa noche, soñó con un niño corriendo en la oscuridad, susurrando, «Mami, no me dejes». Las risas regresaban cada atardecer, como una llamada del más allá. Elena, asustada pero atraída, empezó a esperarlas. Una vez, vio una sombra pequeña entre las ramas del sauce, pero al acercarse, solo encontró el viento aullando. Desesperada, buscó a doña Marta, una curandera del pueblo. Marta, con mirada seria, sugirió dejar una ofrenda para calmar lo que fuera. Elena puso una manzana y un carrito de juguete bajo el árbol. Al amanecer, ambos habían desaparecido, y la risa sonó más fuerte, con un tono burlón que helaba la sangre. El jardín, antes un refugio, parecía ahora un portal a algo maligno. Pasaron semanas, y las risas se volvieron susurros roncos. «Juega conmigo, estoy tan solo». Elena, atrapada entre el miedo y la fascinación, hablaba al vacío, preguntando quién estaba ahí. Un atardecer, bajo un cielo rojo sangre, una figura apareció bajo el sauce. Un niño de unos 8 años, cabello rubio enredado, ropa rota de otra época. Sus ojos eran pozos negros, su piel pálida como cera. Dijo llamarse Lucas, un niño que se ahogó en un arroyo cercano hace décadas, abandonado por su madre que huyó del dolor. Su voz era fría, cortante, pero Elena sintió una conexión, como si reflejara su pérdida. Lucas aparecía cada noche, saliendo de las sombras del sauce. Elena, a pesar del terror, se sentaba en el jardín, hablando de Tomás, mientras Lucas relataba su vida corta, de juegos en el arroyo y una madre que nunca volvió. Pedía que Elena encontrara a su madre, Rosa, ahora una anciana en un asilo lejano. En sueños, Lucas la guiaba, pero las visiones eran aterradoras. Él ahogándose, sus manos pequeñas arañando el aire, y una voz acusándola de abandonar a Tomás. Pesadillas la despertaban gritando, mezclando el accidente de Tomás con la muerte de Lucas, como si ambos la juzgaran. Marta advirtió, «Ese niño no es lo que parece. Puede querer jalarte a su lado». Aún así, Elena decidió buscar a Rosa, movida por compasión y temor. El jardín se volvía más opresivo. Las sombras del sauce parecían retorcerse, tragando la luz. Una noche, Elena encontró huellas de lodo en el porche, demasiado pequeñas para ser humanas. La pelota de cuero, guardada en su buró, reaparecía en el jardín sin explicación. El aire olía a agua estancada, y los susurros ahora venían de dentro de la casa, como si Lucas invadiera su espacio. Elena temía que el niño no buscara paz, sino venganza. Elena viajó al asilo, la pelota de cuero pesando en su bolsa como piedra. Rosa,
frágil y de ojos nublados, reconoció la pelota y se derrumbó, confirmando que era de Lucas, perdida hace décadas. Elena contó los encuentros, las risas, los susurros, la súplica de perdón. Rosa confesó que dejó a Lucas jugar solo en el arroyo, donde se ahogó, y huyó de la casa para escapar de la culpa. Elena admitió su dolor. No vigiló a Tomás, permitiendo el accidente que lo mató. Las mujeres lloraron, unidas por un duelo eterno. Un viento helado cruzó el cuarto, y Lucas apareció, su figura distorsionada, ojos hundidos, con una sonrisa torcida. Tocó a Rosa, pero sus palabras eran duras. «Me dejaste morir, mamá». A Elena, susurró. «Tú también fallaste, como ella». Rosa suplicó perdón, pero Lucas rió, un sonido como vidrio roto. Exigió que regresaran a la casa, al sauce, para terminar lo que empezaron. Elena, aterrada, aceptó, temiendo que negarse atara a Lucas a ella para siempre. En el jardín, bajo un cielo sin estrellas, Lucas danzaba entre las raíces del sauce, su forma oscilando entre niño y sombra. La tierra temblaba, y voces salían del suelo, acusando a Rosa y Elena. Lucas reveló su verdadera intención. No buscaba paz, sino castigo. Culpaba a Rosa por su abandono y a Elena por su culpa, queriendo atraparlas en el sauce, donde él reinaba. En la desesperación, Elena vio una visión de Tomás, no sonriendo, sino llorando, pidiéndole que se liberara. Rosa, temblando, enfrentó a Lucas, rogando perdón con lágrimas. Por un instante, sus ojos negros brillaron con humanidad. Desapareció en un grito, y el sauce se partió, como si liberara algo atrapado en su interior. Tras esa noche, Elena y Rosa sobrevivieron, pero nunca fueron las mismas. El jardín quedó marcado. El sauce, ahora seco, parecía embrujado, y nadie del pueblo se acercaba. Elena intentó reconstruir su vida, plantando flores para Tomás, pero la tierra se negaba a florecer. Rosa regresó al asilo, pero murió meses después, susurrando el nombre de Lucas. Elena, sola, volvió a escuchar susurros, no risas, sino lamentos, como si el sauce guardara más almas atrapadas. Años después, Elena adoptó a un niño, Gabriel, buscando redención. Pero él temía el jardín, negándose a jugar cerca del sauce, diciendo que veía a un niño rubio mirándolo desde ahí. Elena quemó la pelota de cuero, pero sus cenizas reaparecían en su puerta. Mi familia contaba esta historia con miedo, diciendo que Elena nunca escapó de Lucas. Cuando murió, años después, la casa quedó abandonada. Dicen que, en noches sin luna, el sauce susurra, y los que pasan cerca oyen risas infantiles mezcladas con gritos. Mi tía aprendió, demasiado tarde, que algunos espíritus no buscan paz, sino venganza, y que la culpa puede abrir puertas que nunca se cierran. Hola Luke. Cuando yo era niño, mi papá solía contarnos historias para asustarnos, pero esta historia él asegura que ocurrió de verdad. No era un invento de Fogata, ni una leyenda del pueblo. Era algo que él jura haber visto con sus propios ojos. Él hablaba de Mariana, una vecina que vivía a unos cuantos metros de nuestra casa, en una propiedad vieja de madera, rodeada de pasto alto que el viento hacía sonar como susurros. Mariana había perdido a su hija, Ana, en un accidente absurdo. La niña tropezó en el patio, cayó mal cerca del camino y no sobrevivió. Tenía apenas 6 años. Mi papá decía que jamás había visto un dolor tan silencioso. Mariana no lloraba frente a nadie, pero caminaba como un cuerpo vacío. En el patio de su casa había un pozo seco, de piedras grises, sin uso desde hacía décadas. Era profundo, estrecho, y despedía un olor a tierra húmeda y podrida. De noche, con el viento, parecía que el pozo respiraba. Semanas después del entierro de Ana, Mariana escuchó llantos dentro. No era eco, ni animales. Era un llanto infantil, entrecortado, como el de una niña pidiendo por su mamá. Se inclinó sobre la boca oscura del pozo, y asegura haber escuchado claramente la voz que decía: «Mamá, baja conmigo». Nadie le creyó al principio.
Pensaban que era dolor mezclado con locura. Pero luego apareció algo imposible. Mariana encontró un zapatito infantil en el fondo, idéntico al de su hija. ¿Cómo podía estar ahí? Desde entonces, todas las noches iba al pozo, atraída por esa voz. Mi papá decía que veía a la luz de su lámpara moviéndose en la oscuridad, y que escuchaba de lejos sus murmullos, como si respondiera a alguien. Hasta que ocurrió la aparición. Mariana juró que vio a una niña espectral, idéntica a Ana, salir de entre las piedras. Pero sus ojos no eran normales. Eran pozos dentro de otro pozo, brillando con frialdad. No pedía abrazo, no pedía cariño. Solo exigía una cosa, que Mariana bajara con ella. Desde ese encuentro, Mariana ya no era la misma. Se volvió obsesiva. Dejó todo de lado y vivía para el pozo. Mi papá la encontró varias veces inmóvil frente a la boca de piedra, como esperando permiso para lanzarse. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Decían que estaba loca, que necesitaba un médico. Pero nadie se atrevía a acercarse de noche, porque todos juraban oír arañazos. Uñas pequeñas raspando la piedra. Una noche mi papá se escondió para mirar. Mariana hablaba sola. Decía frases como ya voy, dime cómo. Entonces escuchó algo que lo heló. Una risa infantil. Pero no era alegría. Era un vacío cruel. Días después, Mariana bajó con una cuerda improvisada. Los hombres tuvieron que sacarla a la fuerza. Decía que había visto el fondo abrirse como una puerta, y que escuchaba muchas voces de niños, llamándola al unísono. Indagaron la historia del terreno y descubrieron que en tiempos antiguos, aquel pozo fue escenario de un crimen. Niños indígenas habían sido arrojados dentro. El pozo nunca volvió a dar agua, solo ecos de desesperación. Mi papá siempre creyó que no era Ana quien la llamaba. Era algo mucho más viejo. Los animales comenzaron a morir. Primero gallinas, luego perros. Siempre encontrados alrededor del pozo, intactos, pero con los ojos abiertos de terror. Mariana aseguraba que si no bajaba, su hija quedaría atrapada para siempre. Decía que cada madrugada la voz sonaba más fuerte, más cercana. Los vecinos intentaron sellar el pozo con tablas. Al día siguiente estaban destrozadas. Esa noche, mi papá vio algo. Una figura infantil, delgada, casi transparente, sentada en la orilla. No se movía como niña normal. La cabeza caída de lado, los ojos brillando. Miró hacia la ventana, y mi papá sintió el frío más intenso de su vida. Mariana salió corriendo de la casa, extendió los brazos hacia la aparición. Pero la niña se inclinó hacia atrás, dejando su cuerpo caer al vacío, invitando a la madre a seguirla. Mi papá y otros la detuvieron. Ella gritaba como un animal, diciendo que debía ir. Esa noche incendiaron la boca del pozo. Echaron queroseno, levantaron una cruz improvisada. El humo se mezcló con olor a tierra mojada. Pero mi papá asegura que, entre las llamas, escuchó gritos de muchas voces infantiles. No era miedo, era furia. Y en medio, la risa de la niña. Meses después, Mariana desapareció. Nadie sabe si huyó o si finalmente bajó. Su casa quedó abandonada. El pozo sigue ahí, cubierto de maleza. Pero mi papá advertía, nada que fue enterrado de esa manera se queda callado para siempre. Si algún día pasas por ahí y escuchas una voz de niña llamándote, no respondas. Porque no es una niña. Nunca lo fue. Es el pozo. Y el pozo siempre quiere a alguien más para bajar.